Muy buenos días para todos, Dios los bendiga. Hoy damos gracias al Señor por un nuevo comienzo de semana laboral. Eh, Damos gracias a Dios por un día más de vida, porque es por su misericordia que tenemos ese día de vida. Por su bondad no hemos sido consumidos, como dice Lamentaciones 3:23. Sus misericordias son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Esta mañana vamos a darle gloria y alabanza a nuestro Dios y vamos a continuar reflexionando en las Escrituras. Padre, te doy gracias por esta mañana, por las personas que se conectan, por las personas que ven este video con posteridad. Gracias, Señor Padre Santo, porque tú, Dios Todopoderoso, acompañas, Señor, a caminar, nos guías, Señor, por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que nos hables a través de tu palabra, Señor, que sea tu palabra, Señor, a través de nuestras vidas, que tu palabra traspase nuestro corazón como espada de doble filo, Señor, y que germine, Señor, para la alabanza y gloria de tu nombre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestro estudio de la Escritura en el Evangelio de Juan. Y después de ver ese pasaje tan maravilloso de la resurrección de Lázaro, vemos la reacción de los líderes judíos. Y para esto vamos a leer en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, desde el versículo 45 al versículo 57. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Conspiración para matar a Jesús. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaban con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: ¿no saben de qué están hablando? ¿No se dan cuenta que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? No dijo esto por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que, a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía, y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿No vendrá la Pascua? ¿Verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. Tremendo. Tremendo porque estas personas, en lugar de glorificar a Dios por algo increíble que solamente Dios puede hacer y solamente viene de parte de Dios, empezaron a pensar: ¿qué vamos a hacer? Este tipo va, si lo siguen así, Roma va a venir y nos va a destruir, Roma nos va a quitar los privilegios y nos va a esclavizar definitivamente. Estos hombres estaban pensando era en su posición social, estaban pensando era en su estatus, ¿qué va a ser de nosotros? No estaban pensando ni siquiera en el pueblo, estaban pensando: ¿qué va a ser de nosotros que si viene Roma
y nos acusa de sedición. Para recordar, los romanos eran un pueblo bastante tolerante con los extranjeros, pero una de las cosas que aplastaban, porque es la palabra, aplastaban sin piedad alguna, completamente despiadado, era la sedición, era la rebelión. De hecho, documentando el tema, mira los documentos del tema, digamos el caso más antiguo, más reciente, conocido, más famoso, fue la revuelta de Espartaco, hablándolo para los judíos de la época. La revuelta de Espartaco, después de que los esclavos se rebelaron y Espartaco logró unas victorias más y trató de ir sobre Roma, finalmente fue vencido y fue ajusticiado. Y todos los que estaban con él fueron ajusticiados. 3.000 hombres por la vía apia fueron crucificados al lado y lado, hombres y mujeres, crucificados. Y Roma aplastaba a los sediciosos, no toleraba que se rebelaran en contra de la autoridad. Imagínense, eso fue en la época de la República, ni siquiera había emperador todavía. ¿Cuánto más ya habiendo emperador? Y un emperador despiadado como lo era Tiberio. Usted no piense que los emperadores romanos todos fueron así, qué bonito. Augusto, el sobrino de César, era digamos, para mantener la paz del imperio, digamos, sofocó todas las revueltas, aplastó a sus enemigos políticos, pero después hubo paz. Pero ya con Tiberio, las cosas cambiaron. Y la personalidad de Tiberio no era, digamos, tan carismática como la de Augusto. Y era un hombre que tenía características de crueldad, y pues no iba a ser la excepción en las regiones adscritas al imperio. Judea era una región sediciosa por naturaleza, y cada rato tenían que estar sofocando revueltas, guerrillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el gran temor de estos aristócratas era que Jesús, por la popularidad ascendente que tenía y que estaba respaldada por el poder de Dios, hiciera que los romanos fijaran su atención en Judea, no para venir a seguir a Jesús, sino para venir a aplastar una rebelión en contra del César. Y que ellos perdieran su posición social, porque entonces si Roma dominaba completamente, ya los judíos del Sanedrín ya no podían gobernar y no podían mandar sobre los judíos, porque ya todos eran esclavos. Ese era su temor. Entonces su reacción era en su corazón: ¿qué vamos a hacer si este tipo, si la gente se va con este tipo? ¿Qué hacemos? Su reacción no fue decir: gloria a Dios porque vino el Mesías, gloria a Dios porque vino el Salvador del mundo, nadie ha hecho cosas como ha hecho este hombre. Sino fue: ¿qué vamos a hacer porque vamos a perder nuestro estatus? A lo cual Caifás, el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben de lo que están hablando, ustedes son unas bestias. Eso es lo que quiere decir esa frase, para ponérselo en un término bien castellano. Ustedes son unas mulas completas. Unas mulas, no entienden lo que están hablando, no disciernen qué es lo que tenemos que hacer. Y les dice: lo que tenemos que hacer es que se sacrifique uno para que la nación no muera. Que se sacrifique uno para que nosotros quedemos vivos y los romanos no nos vengan a aplastar. Y ahí lo tienen. Es preferible que se muera él solo a que después venga Roma y nos destruya a todos. Piensen con la cabeza. Eso fue lo que les dijo Caifás. Pero Caifás no sabía que Dios, aun cuando la maldad se levanta en contra de sus designios, Dios usa soberanamente eso para cumplir su voluntad. Nada, absolutamente nada pasa sin el consentimiento y sin el permiso de Dios. Lo vemos en el libro de Job, cuando Satanás vino, le dijo: estaba rodeando la tierra, no sé qué, porque Dios le dijo: ¿de dónde ven? ¿Dónde vas? No, estoy rodeando la tierra, tal. Le dijo: permítame tocar a Job. Estoy seguro que si yo toco a Job,
esa perfección de la que usted habla, porque Dios le dijo, no hay nadie como Job en la tierra. Y esa perfección de la que usted habla se va a ir al piso si yo lo toco. Deme permiso. ¿Le pidió permiso? Sí, le pidió permiso, porque ni siquiera Satanás puede hacer algo sin que Dios le dé permiso. Así mismo ocurre en esta situación. Caifás no estaba hablando de su propia cuenta, tal vez en su corazón lo pensaba, pero estaba hablando de una manera profética, porque Dios estaba usando todo esto para mostrar que su voluntad era que el Hijo de Dios muriese para que muchos, tanto del pueblo de Israel como de su pueblo que estaba lejos, vinieran y se reunieran como uno solo. Caifás proféticamente con sus palabras despectivas estaba anunciando la salvación. Mire qué tremendo es. Mire qué tremendo es porque van dos cosas. Primero, esa gran tragedia que Caifás estaba tratando de prevenir o que quiso prevenir con la condenación de Cristo, finalmente pasó. Los romanos en el año 70 destruyeron Jerusalén, se cansaron. Y más porque en el año 60 esta gente se rebeló plenamente, matando a los soldados que estaban en las guarniciones y se rebelaron abiertamente contra Roma. Entonces dijeron, no más. Y mandaron al general Vespasiano. Y Vespasiano estuvo 10 años dándole. Bueno, corrimos si fueron menos de 10 años. Porque en el transcurso del tiempo Vespasiano fue proclamado emperador. Después de la crisis que ocurrió con la muerte de Nerón. Nerón, hubo una revuelta, varios emperadores, y las legiones de Oriente proclamaron a Vespasiano, el procurador de Judea, como emperador. Y Vespasiano dejó a Tito, su hijo, como general en jefe para la toma de Judea. Y en el año 70 Tito finalmente logró la toma de Jerusalén. Y el templo fue destruido. Tan cansados estaban los romanos que sobre esa ciudad pasaron un arado. Eso es una señal de que ya no iba a haber ciudad sobre eso, por lo menos no se iba a reedificar para los judíos. Le cambiaron el nombre, pero eso fue con posteridad. En el 130 finalmente hubo otra revuelta y a Jerusalén le cambiaron el nombre a Aelia Capitolina. ¿Ya? Los romanos arrasaron con todo. Y lo que quiso prevenir Caifás finalmente no se cumplió. Pero sí se cumplió lo que dice en el versículo 52. Dice, y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos en el mundo. Aquí está. ¿Sí? Entonces, se cumplió, porque Cristo al morir trajo salvación y vida a todo aquel que en él cree, primeramente al judío, pero también al gentil, a usted y a mí. El decreto de Dios ya estaba listo antes de que Caifás o los judíos lo pensaran, porque eso era lo que él había decidido, que su hijo amado, que su hijo santo, iba a ser el sustituto perfecto por nuestros pecados, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso iba a ser Jesús. Y iba a ser sacrificado en la Pascua para traer salvación a todo aquel que cree. Salvación de la muerte eterna. Ya no era del ángel de la muerte que iba a tocar las casas y a matar a los primogénitos como en el desierto, como en Egipto, perdón. Como en Egipto, que por eso Dios les dijo a los israelitas, cojan el corderito, mátenlo y con la sangre pinten en el dintel de la puerta. Con eso el ángel cuando pase se va a dar cuenta que ustedes son mi pueblo y no los va a tocar. Y ejecutó juicio sobre los egipcios. Ahora, la muerte ya no va a tocar a todo aquel que quede en Cristo.
¿Por qué? Porque el que cree en Cristo es lavado por su sangre, y su sangre es más preciosa que la sangre de un animal, porque su sangre limpia pecados, y su sangre nos hace justos ante el Padre. ¡Qué tremendo! Y estos señores en su dureza de corazón y en su orgullo no se estaban dando cuenta que estaban cumpliendo la Escritura. Ellos iban a ser los instrumentos de Dios para que se cumpliera su voluntad y que el Hijo muriera y que vertiera su sangre y que sobre él cayera todo el peso de la ira de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero eso se iba a cumplir en su tiempo. Por eso Jesús desde ese momento no empezó a salir más en público. O sea, a salir más en público abiertamente, sino hasta el momento de la Pascua. Lo veremos más adelante. Sino que empezó a andar más cauteloso. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre tiene un tiempo. Y se cumple en el tiempo que Él quiere, que Él indique. Y Jesús lo sabía. Entonces, los judíos lo estaban buscando para matarlo. Que diera papá, y dijeron, mire, este da papá y aparece acá y se pone a hablar sus cosas. Y venga. Y lo acusamos con Roma de sedición y sale, chao. Pero Jesús dijo, este no es el tiempo todavía, voy a estar quieto. Y se quedó quieto con sus discípulos. No se movía todavía. Y vamos a continuar viendo que él empieza a enseñar y que hasta que llega al punto cumbre de la Pascua, él no vuelve a aparecer. ¿No? Vuelve a aparecer a multitudes. Ya cuando él dice, ya es mi hora. Pero eso es lo que nos queda hoy en esta reflexión, amigos. La maldad muchas veces, detrás de la maldad, detrás de alguna dificultad o alguna situación que parece que no favorece, está el propósito de Dios. Y más aún está el propósito de Dios para salvación. Tal vez tú estás en un momento de vida o muerte, o tu situación te lleva a pensar acerca de tu vida y decir, ¿qué hago acá? Es mejor que un hombre muera. No sé por qué estoy diciendo esto, no sé a quién le estoy hablando, pero lo que sí es cierto es que Dios tiene todo bajo control. Tú que estás oprimido en vicios, tú que estás oprimido en una vida vacía, tú que estás oprimido en una vida estéril, que piensas que has ganado el mundo y que finalmente te das cuenta que después de eso, ¿qué va a pasar? Que si llegase algo y te llevara, ¿dónde va a quedar lo que has ganado? Hay una respuesta. Y detrás de todo eso, de esas circunstancias, está la mano de Dios que quiere llevarte hacia Cristo. El hombre que murió para traer salvación a todo aquel que cree. El Hijo de Dios que trae salvación a todo aquel que cree. Corramos a Cristo. Corramos a Cristo. Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, porque vemos que a veces las circunstancias adversas, Señor, nosotros las podemos ver como malas, pero en medio de ellas, Señor, tú estás obrando también. Nada, Señor, ocurre sin que tú, Señor, lo permitas. Tú eres un Dios soberano y tienes control de todo. No eres el autor del mal, pero permites muchas cosas, Señor amado Dios, Padre Santo, bien sea para juicio o bien sea, Señor, para salvación. Y te pedimos, Señor, en esta mañana, Señor, que nos ayudes a entender estos tiempos para poder saber cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta y para poder ver al Hijo del Hombre sentado en las nubes, trayendo salvación y vida eterna. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones esta mañana. Dios les guarde. Un abrazo. Chao.